Quédate ahí, bueno, vos en minutitos nada más, porque ya comienzo con los invitados. Hay mucho para charlar en el día de hoy. El Lara San Juan es el tema, insisto, del fin de semana. A propósito de los familiares, me gustaría también introducir ya tanto a Analía Forti, que siempre le consultamos cuestiones que tienen que ver con nuestras cabezas, con la psicología, y está también Horacio Tetamanti, que es ingeniero naval. Gracias, Horacio, por estar. Gracias por la invitación. Un placer. Sé que está con poco tiempo, pero agradezco que se haya tomado unos minutitos en este domingo. Ahora voy a ir puntualmente con eso, pero quiero saber cuán importante es, Analía, desde lo psicológico, lo que ha pasado. Muy. Absolutamente determinante. El hecho de que aparezca la nave es la constatación de la pérdida. La constatación de la pérdida es lo que permite iniciar la elaboración del duelo. Es un hecho absolutamente clave y a partir de ahí se desprenden toda otra serie de cuestiones muy importantes que van a empezar a aparecer entre los familiares, que son totalmente normales y esperables dentro de una muerte repentina, súbdita, trágica, como esta, con estas características tan brutal de tragedia, ¿no? Ahora vamos a comenzar a adentrarnos bien con las cuestiones de nuestras cabezas y de la cabeza de los familiares, pero te hago una pregunta que en realidad es contrafáctica. ¿Uno puede vivir sin saber, si hubiese podido vivir, esa gente hubiese podido vivir sin saber nunca lo que pasó? Se entra a favorecer lo que se conoce como duelo imposible. Es muy difícil, nunca se termina de elaborar el duelo. A ver, qué loco esto, ¿no? A ver, porque a mí me cuesta desde la cabeza de alguien que perdió, por ejemplo, en el caso mío, un padre dentro del proceso natural de las cosas, ¿no? Tal cual. Y uno se pregunta aún así por qué. Imagínate cuánto más pasa por la cabeza y el corazón de estas personas que, por ejemplo, en este caso no van a poder enterrar, pero si necesitan ver el lugar donde está, no van a poder, decía al final, no voy a poder ir con un barco hacia este lugar. O sí, tal vez, pero a ver, no es lo mismo. ¿Se necesita un lugar físico? Sí, claro, mira, lo que decías es tal cual. Rápidamente, ¿sabes qué me parece importante? Tomar conciencia de qué es un trabajo de duelo, qué es un duelo. Porque nosotros hablamos, están en duelo, ¿qué es el duelo? Es el proceso de adaptación que tiene que hacer un individuo al estrés que produce la pérdida de una persona significativa. Hay que involucrarse activamente en ese trabajo. Ahora, no todos los duelos son iguales. Como vos decías, la pérdida de tu papá, del mío, dentro de un proceso natural, se inscribe de una manera. Ahora, una muerte traumática dentro de una tragedia como es esto, deja a la persona sumida en una sensación de irrealidad. El océano se tragó, hizo desaparecer a tu persona significativa, a tu ser amado. El abismo de dolor que se abre es inconmensurable. Las fantasías que surgen a partir de esto son enormes. Los ritos dentro de lo que es un funeral, ¿no? Los ritos de la muerte, el velatorio, el entierro, ese tiempo de estar en contacto, tienen una función. No es solamente cultural, hay una función psíquica. Porque el yo de cada uno de nosotros frente a una muerte hace un examen de realidad, donde la respuesta de la realidad es que esa persona no existe más. Y ahí empieza el proceso de adaptación. Entonces, en este caso, aparece el Lara San Juan. Perfecto, constatación de la pérdida. No está desaparecido en algún lugar y pueden estar en alguna parte. Se constata la pérdida. Ahora se abre una segunda instancia. Es que los cuerpos están ahí dentro. Por eso va a empezar toda esta cuestión de parte de algunos familiares, de otros no, esta cuestión de querer reflotarlos y poder encontrar algo, una parte del cuerpo, un resto, un algo, una prenda, algo. ¿Por qué? Porque si no, no se puede lograr esta constatación de los cuerpos. De hecho, si no se pudiera reflotar por los motivos que fueran, costos a nivel país, cuestiones técnicas que desconozco, mínimamente habría que tratar de generar algún tipo de rito que permita a esas personas hacer ese duelo, que estén los ataúdes, que de alguna manera los puedan acercar a la constatación de esa realidad, a ver esos nombres, a poder de alguna manera aceptar esa pérdida para poder seguir viviendo sin ese ser amado perdido. Te dejo planteada la pregunta, Analía, porque lo voy a despedir al ingeniero que se tiene que ir para dentro de un ratito. ¿Qué pasa cuando en los medios, cuando los actores importantes y protagonistas de una historia como esta se refieren mal
utilizan malos términos, utilizan información equivocada, generan falsas expectativas. ¿Qué pasa en la cabeza de quienes están más comprometidos con esto, que es un familiar, por ejemplo? Pero te lo dejo planteado, Bien. pero no me quiero ir del costado emocional de todo esto, del costado psicológico. Y recién yo dejaba una pregunta pendiente, licenciada Forti. ¿Qué pasa cuando quienes están implicados de alguna manera, un juez, un ministro, nosotros, tal vez con menos responsabilidad, pero responsabilidades al fin, damos información incorrecta, utilizamos los términos no precisos? ¿Qué le pasa a quienes están, o los familiares que son, quienes están con una carga emocional muy fuerte desde el día 1? Para que se entienda esto, tenemos que partir de pensar la circunstancia de esta manera. Cuando una persona vive un duelo, con la persona que ha perdido hay una parte de sí misma que se pierde, que es esa parte que yo era antes del evento. Esa persona está en carne viva, esa persona está transitando una situación profundamente dolorosa. Entonces, desde determinadas investiduras, desde determinados roles que implican responsabilidades sociales, hay que tener mucha pericia con la palabra, porque la palabra tiene poder, enorme poder, muchísimo más del que solemos darle. Entonces las palabras tienen que ser prudentes, tienen que ser asertivas, tienen que ser cuidadosas. Coincido con el ingeniero con lo que decía, no se puede hablar de rescate porque eso puede generar lo que se conoce como iatrogenia verbal. La iatrogenia verbal es el daño que se puede generar a partir de un profesional con la palabra. Hablar de rescate es dar cuenta de vida. Entonces hay que ser cuidadoso con las palabras. Por más que la esperanza se perdió en el día 8, 9, absolutamente, no porque nosotros no podemos prever cómo cada palabra impacta en cada ser humano, porque somos singularidades, somos únicos. Bien. Y este tipo de cuestiones lo que hacen es de alguna manera favorecer etapas del duelo. El duelo tiene etapas. Una de las etapas es la negación. En no todas las personas las etapas se dan en los mismos tiempos, a la misma velocidad y de la misma manera. Y no siempre las etapas son consecutivas, a veces se solapan. ¿Sí? A veces estamos en un momento de enojo, avanzamos más hacia la aceptación y volvemos hacia el enojo. Entonces, frente a una pregunta que probablemente la respuesta, como decía la doctora Babajano, probablemente la respuesta técnica es perfecta y es lo que jurídicamente se debe hacer, pero el modo en que comunico lo que comunico tiene que ser cuidadoso. Porque cuando yo contundentemente clausuro una determinada instancia, puedo hacer que alguno de los familiares retrocedan en alguna de las etapas de elaboración del duelo, vuelvan hacia la etapa del enojo. Eso aumenta la conflictividad social, esto los vuelve a poner en esta... A ver, cuando yo digo no voy a arriesgar más vidas, más allá de que técnicamente sea real, lo que genero en las personas que han vivido una pérdida es, pero las nuestras sí se arriesgaron. Entonces, el manejo de la palabra... Eso a propósito de lo que decía recién la jueza, exacto, ¿no? Que es real, es decir, exacto. a ver, incluso hasta el propio Tetamanti, que exacto. defendía la causa Tal de la cual. búsqueda de Lara, Sí. Dijo, ojo, porque en un momento dado fue responsable quien estaba a cargo de, y dijo, yo no puedo tener 4.000 rescatistas, Tal arriesgar cual. cuando ya no hay esperanza de vida. Exacto. Ahora, eso técnicamente es real, pero la cuestión es, ¿Cómo lo desde comunico? ciertas investiduras, ¿cómo comunico lo que comunico? Porque estamos hablando de una jueza federal que está comunicando sobre una cuestión que es una herida nacional. Entonces hay que ser sumamente prudente, asertivo y cuidadoso con las palabras, porque el dolor que están viviendo los familiares es realmente inmenso y profundo, y rescato algo que dijo el ingeniero que es fundamental. Verlos como víctimas o verlos como héroes. Porque esto tiene que ver cómo verlos, como protagonistas o como víctimas de una situación. Y probablemente son ambas cosas. Ahora, perdón, y Sí. es muy interesante el punto por donde está yendo, licenciada. A ver, no estamos hablando de una guerra donde un misil ataca y es parte de un contexto en donde lamentamos la pérdida pero la circunstancia habla de una probabilidad mayor. Entonces, en ese caso, uno podría hablar de héroes. Ahora, no quiero decir que no lo sean, no cabe duda que lo son. Ahora, ¿por qué sí hay quienes encuadran a los 44 como víctimas? Porque hay que ver hasta qué punto las cuestiones técnicas
el estado en que estaba o que se navega hoy, que se pone tan en duda de nuestro, en este caso, nuestra Armada, ¿cómo están? ¿En qué circunstancias navegan? Si están en condiciones de hacerlo. Digo, si están bien los submarinos, los barcos. A ver, eso los pondría en una situación, un rol de víctima. Es decir, claro, esta gente se embarcó en algo que no debía haber estado porque no estaba en las condiciones necesarias. Y acá volvemos al valor de la verdad. En una circunstancia como esta es, reitero, una muerte violenta por una tragedia, por una situación súbita, brutal, absolutamente traumática, inesperada. El valor de la verdad es fundamental. Los familiares van a querer saber qué pasó, cómo pasó. ¿Por qué? Porque eso les permite tomar dominio sobre la situación. Comprender qué pasó, entender esa verdad, les permite tomar dominio sobre la situación y en todo caso, en esa búsqueda de un culpable que siempre hay en este tipo de circunstancias, quedará en todo caso atribuida esa culpa en algunos a Dios. Pero hay que sacar la cuestión de la culpa y de las responsabilidades por desconocimiento de la verdad. Y te digo, David, algo importante. En relación a los medios que siempre son tan castigados en un montón de cuestiones en cuanto a la comunicación de noticias. En este caso particular, en este hallazgo del Ara San Juan, debo destacar algo que se ha hecho realmente de una manera muy adecuada. Y te digo por qué. Cuando se vive una circunstancia como esta, donde hay una desaparición de una embarcación y se tarda un año, ¿sí?, en encontrarla, la aparición, de alguna manera la recuperación, la ubicación del Ara San Juan, lo que hace es abrir de nuevo el dolor en los familiares. Entonces, el modo en que los medios lo comuniquen puede causar daño o puede brindar una mirada esperanzadora. Y la realidad es que, es mi opinión personal, lo han hecho de una manera sumamente cuidadosa. Creo que se está creciendo muchísimo en esta cuestión porque se ha tomado la noticia, se ha hablado con los familiares y se han mostrado discursos de familiares que están en proceso de elaboración de ese duelo y que realmente han podido continuar con su vida y han podido de alguna manera estar en el camino de superarlo. Ese es un mensaje esperanzador. Bien. Eso le muestra a otros familiares que algunos han podido y de alguna manera los pone en el camino. Entonces me parece que hay que rescatar todo, lo que se hace de una manera adecuada y aquello que todavía es perfectible y con lo que se puede seguir trabajando. No perdamos la importancia del valor del lenguaje y del impacto que nuestras palabras pueden generar en el dolor del otro. Cortito, Analía, preguntarte, sí. Somos un país que no hemos resuelto, lamentablemente, para el ciudadano ciertas grandes preguntas de momentos catastróficos de nuestra historia. Embajada de Israel, AMIA, Cromañón y ahora Ara San Juan. ¿Cuán importante es que en algún momento la justicia, los responsables, le entreguen a la ciudadanía un qué pasó? Es fundamental, David, porque además tenemos que comprender que esto aumenta la violencia social. Cuando cada hecho trágico de un país queda teñido por la duda de la corrupción, por la duda de la mentira, por la duda de si se estará manejando la información, queda un dolor tan profundo que aumenta la violencia y el resentimiento. La verdad sana y libera, tal cual como lo dijo el ingeniero, y es así, por eso la importancia de la verdad y no de las posverdades, de la verdad objetiva de los hechos. Analía, siempre es un placer tenerte, que tengas un gran domingo. Gracias por la colaboración. Muy amable.